Muy bienvenidos a ese culto. Como todos los sábados estamos acá. Bueno, faltamos la semana pasada por, razones personales, pero aquí estamos por gracia del Señor Jesús. Toda gloria al Señor Jesús, por medio del cual estamos acá para hablar su palabra y no hablar nuestras opiniones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Es algo muy importante. Vamos a hablar de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios y vamos a entender que la palabra de Dios es la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a empezar al versículo 1. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy ese solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Dice acá, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Como siempre digo, en esa versión electrónica no tenemos la Reina Valera, que en realidad es la versión mejor para entender el sentido completo de la palabra. Pero para poder interactuar con ustedes, tenemos esa versión donde podemos tomar notas. Aunque les recomiendo usar la Reina Valera para hacer ese estudio. Perfecto. Entonces aquí dice que la palabra hay que predicarla, persistir en hacerlo, para hacer tres cosas: corregir, reprender y animar. Dice versículo 3. ¿Por qué? Aquí dice bien claramente, llegará el tiempo. Pues eso es un tiempo en el futuro, desde cuando se escribieron esas palabras. Es decir, un tiempo que no era ese de ellos, sino algo que viene. ¿Cuándo va a ser eso? Vamos a verlo. Dice aquí entonces, llegará el tiempo en que no van a tolerar. ¿Qué dice acá? No van a tolerar. Es decir, no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestro que les digan las fantasías que quieren oír. Bueno, primero que todo hay que entender que estamos hablando de sana doctrina, algo que desde el empiezo del Evangelio, dice la palabra, se perderá. Se perderá y vendrá sustituido, reemplazado por otra doctrina que no es la sana doctrina, que es básicamente unas fantasías que lleva o llega de los deseos propios. Aquí tenemos que entender que eso es una profecía del futuro. Bueno, ustedes pueden decir, bueno, todavía ese futuro no ha llegado. Yo le digo que estamos en ese futuro. Estamos en ese momento donde ya la sana doctrina no es buena para los demás. Es mejor escuchar cosas que quizás te dejan sentir mejor. Aquí lo dice bien claramente. Dice que ese tiempo llegará, no tolerarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos. Pero esos deseos, ¿desde dónde llegan? Llegan desde el corazón de uno. Sabemos muy bien, y vamos a verlo juntos acá, que en Jeremías 17, aquí lo vemos, dice en el versículo 9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Así que Jeremías nos dice que seguir al corazón de uno es un error enorme.
Regresando entonces a la segunda de Timoteo, aquí donde estamos en el capítulo 4, dice que esa doctrina que viene sustituyendo la sana doctrina, viene llevada o llega desde el corazón de los deseos propios. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Están observando que esa sana doctrina, como pueden ver, es la verdad. Aquí lo dicen. ¿Por qué? Si viene sustituida por otra cosa, ellos dejarán de escuchar la verdad. No es una parte de la verdad, sino la propia verdadera verdad. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con todos los deberes de tus ministerios. Entonces, primera parte, hay que entender que esa sana doctrina es el principio, el comienzo, la fundación, la fundamenta del Evangelio. No es una parte o una versión del Evangelio, sino es la verdadera palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo entendemos que esos tiempos vienen? Tenemos que entender qué es esa sana doctrina. Para entenderlo, tenemos que ir al libro de Tito. Y ya en el capítulo 1, nosotros vemos que en el versículo 9 no dice otra vez, aquí dice, debe apegarse a la palabra fiel. Aquí lo dice. Según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, otra vez, nos presenta el caso que esa sana doctrina es en realidad la palabra de Dios. Y que si nos desviamos de esa sana doctrina, ya estamos escuchando mitos. Pues vamos a entender entonces qué es esa sana doctrina. En el mismo libro de Tito, empezamos en el capítulo 2 y vamos a entender lo que la palabra nos enseña bajo la sana doctrina. Dice aquí en versículo 1, tú ¿en cambio de qué? Bueno, habría que leer todo el capítulo 1. Y en el capítulo 1 sabemos que al final de ese capítulo, por ejemplo, en versículo 15 y versículo 16, no dice que para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, ahí lo vemos. Dicen que conocen a Dios, pero ¿con qué? Con sus acciones. Lo niegan. Son abominables, desobedientes y incapaces de hacer algo bueno. Pues aquí estamos viendo un contexto muy preocupante, especialmente cuando lo vemos en ese contexto actual de la doctrina contemporánea. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen tiempos donde esa sana doctrina ya no será la doctrina predicada por medio de las iglesias. Entonces, Tito 2, aquí vemos, dice, tú en cambio de lo que acabamos de leer, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya estamos escuchando esa definición unas cuantas veces. Todas nos están ayudando a ver que hay una doctrina correcta y otra doctrina que no son las correctas. Versículo 2. A los líderes de la iglesia, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos y íntegros en la fe, en el amor y en la constancia.
Así que si estamos tomando nota, podemos empezar a escribir una lista de cuáles son las características que forman parte de la sana doctrina. Para empezar, estamos hablando de los líderes de la iglesia, pero yo le quiero decir que sí, eso es en realidad son en realidad las características de todos los cristianos. Moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Vemos aún que tenemos unas cuantas diferencias en ese aderezo de las varias partes del cuerpo de Cristo, es decir, en el primer caso hablamos de los líderes, aquí vienen las ancianas. Ahora, mujeres, escúchenme muy bien. Anciana, especialmente en ese mundo moderno, es cualquiera tenga más de 21 años. Entonces ustedes no se pongan a poner dedo que yo no soy parte de esa categoría. Porque ya si tienen más de 21 años, ustedes forman parte de esa categoría. Ya me están entendiendo bien. Vamos a seguir entonces. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno. Pongan atención al hecho que aquí estamos hablando de unas series de cosas que son mandamientos. No son, como se dice, sugerencias. Bueno, sería bueno que las mujeres mayores o las ancianas, como dicen, hagan esas cosas. Como decir, se va a ver bien. No es así. Acuérdese que estamos hablando de sana doctrina, una doctrina que al final de los días o en un futuro ya no viene reconocida como la doctrina principal. Es algo que es como incómodo, ¿verdad? Pues si se sienten incómodas o incómodo, ya están viendo que aquí estamos afuera de la sana doctrina. No son esas sugerencias, sino son mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Gálatas 1:11, Romanos 10:9, nos dice que tenemos que estar de acuerdo completamente con la palabra de Dios. Y aquí te lo tenemos. Deben enseñar lo bueno. Y aconsejar a las jóvenes a hacer ¿qué? A amar a sus esposos y a sus hijos. Ese versículo es muy importante porque nos ayuda a entender las partes de lo que estamos viendo es la sana doctrina. Esos son capítulos, versículos, actos, hechos prácticos que nos enseñan cuál es o cuáles son los frutos del Espíritu Santo trabajando adentro de cada uno de los creyentes. Entonces dices, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a hacer ¿qué? A amar a su esposo y a sus hijos. A ser sensatas y otra palabra que no es muy popular en esos días, puras. Cuidadosas del hogar, bondadosas y, aquí otro término que no es muy popular hoy, sumisas a sus esposos. Para todo eso, termina el versículo, hay un propósito, una razón. No hay que hacerlo por religión, sino porque aquí lo dice, para que no se hable mal de qué, de la palabra de Dios. Para que no se hable mal de la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede hablar mal de la palabra de Dios? Si no vemos, si los que están afuera de la palabra no ven esos tipos de frutos, esos comportamientos de los hombres, acabamos de decirlo, de los líderes y de las mujeres, empiezan a decir, pero mira eso, hablan tanto de amor, hablan tanto de paciencia, hablan tanto de perdón, pero mira cómo ellos tratan a su esposo, a su hijo, a sus hermanos
y todo así. Entonces es una forma casi de contribuir a esa blasfemia de la palabra de Dios. Cuando nosotros no entendemos que no hacer, no seguir o no tener esos frutos lleva o da a los otros que están afuera de la palabra una posibilidad de empezar a calumniar al evangelio. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Sensatos es algo muy importante que ya en esa cultura contemporánea ya no existe. Sensato es modesto, mantener una vida sencilla, práctica y siempre con una cara vuelta, los ojos vueltos hasta el evangelio. Pero eso no es en realidad muy común hoy en día. Con tus buenas obras, y quiero que ustedes entiendan que sí hay obras, vamos a leerlo juntos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Ahora, esas obras son obras que salvan. ¿Somos salvos por obra? Nosotros no somos salvos por obra. Pero aquí lo vamos a ver, especialmente en ese capítulo de Tito y también en el capítulo 3, que hay obras que son el resultado de nuestra salvación. Dice aquí, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. No en ciertas cosas, no donde te sale bien, no donde te sale fácil, sino en todas las cosas. Cuando enseñes, hazlo con integridad y ese otro punto muy importante, seriedad. Se lo voy a decir sencillamente. Hay muchos que han tomado el evangelio como quizás de buen corazón, como se dice, como una oportunidad de enseñar su personalidad al mundo. Lo menos importante es la personalidad de uno. Encima de eso, el evangelio, Pablo mismo dice, yo no vine con gran palabra, sino con la fuerza del evangelio. Pero hay muchos enseñantes, maestros y pastores que han tomado esos momentos de enseñanza como oportunidad de hacer todo tipo de chiste y otras cosas. Aquí lo vemos, dice, cuando enseñes, hazlo con qué integridad y qué seriedad. Pues uno tiene que ser aburrido, hermano Carlos. Yo no sé si aburrido es la palabra correcta, pero no sé si el chiste y todo ese show que se hace es parte del evangelio. Si eso ayuda de una forma o la otra de vez en cuando, quizás, pero lo que veo en la palabra es algo diferente. Es decir, estamos hablando de la salvación de uno. Es algo tan y tan importante que yo creo que esa seriedad sale desde el punto de vista que uno tiene que entender que todo lo que está en la palabra de Dios es serio. No es una broma, no es algo liviano. Y con un mensaje, aquí lo dice, sano y intachable. Muy claramente nos enseña que esa sana doctrina tiene ciertas características. ¿Cuál es el punto? Lo que estamos hablando es que esa sana doctrina en los últimos días no será algo cómodo. ¿Por qué? Porque habrían o se encontrarán otras doctrinas mucho más cómoda, mucho más adaptada al mundo que ha refutado la sana doctrina. Ese es el principio. Cuando hablamos de sana doctrina, alguien muchas veces lo presenta como religión. Hacer eso, vestirse así, hablar así, no comer eso, no comer eso. No es el punto. La palabra llave de todo eso es la seriedad. Es decir,
estamos en un momento donde hay que entender que el Señor nos manda a entregarnos completamente a Él. Claro, con paz, claro, con amor, claro, sin miedo, pero con esa integridad y seriedad. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Esa idea de integridad es muy importante. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Hasta los esclavos, que son los siervos, lo que se habían, como decir, que tenían un dueño, porque no eran hombres libres, hasta ellos que lo hagan con dignidad, que lo hagan con pureza de intención, que no sea como decir, que podemos traducirlo en tiempos modernos, si nosotros tenemos un trabajo, si nosotros tenemos un empleo, que lo hagamos con deseo de hacerlo lo más bien posible. Que sea algo sencillo, que sea algo difícil, lo que sea. Que en todas las cosas uno haga las cosas no tanto para hacerla, sino con integridad. Aquí dice, en verdad, versículo 11, Dios ha manifestado a toda la humanidad, no solamente a una parte, sino toda su gracia, la cual trae, ¿qué? Salvación. Y nos enseña a rechazar, aquí está la palabra, que la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en ese mundo con dominio propio, justicia y devoción. Apúntense esas tres palabras: dominio propio, justicia y devoción. ¿Por qué? Porque nos acaba de decir aquí la palabra, podemos que vivir. Esos son pasos prácticos. Nosotros creemos que sermones prácticos son los sermones que nos ayudan a vivir mejor, a ganar más dinero, a tener muy buena salud y a estudiar la palabra de Dios un par de minutos al día. No, porque aquí te lo explica muy bien, te dice podemos vivir. Ahí es donde está la práctica. Entonces, sí, la palabra me dice que puedo vivir en ese mundo, ¿cómo? Con dominio propio, con justicia y con devoción. Es decir, esas son las características que yo tengo que tener como cristiano. Donde vive en mí el Espíritu Santo. Bueno, vamos a regresar entonces. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que hacer tres cosas. Bueno, para tener dominio propio, justicia y devoción, tenemos que rechazar, aquí lo dice, la impiedad y las pasiones mundanas. Si rechazas a la impiedad y las pasiones mundanas, ahí tú puedes vivir en ese mundo con dominio propio, justicia y devoción. Es decir, esos son métodos prácticos de cómo actuar el evangelio. No te va a decir, si tú inviertes en el mercado cierta cantidad de dinero, te va a regresar en ciertos años en así. No te está diciendo eso. Pues eso es lo importante. Porque lo importante es que tienes que rechazar a la impiedad y las pasiones mundanas. Después que tú hagas eso, tú vas a vivir con dominio propio, justicia y devoción. Es decir, en tu matrimonio, en tu salud, en tu financia, en tu trabajo, en todas esas cosas, todo va a trabajar bien. ¿Por qué?
Porque tú has seguido la regla espiritual. Es lo espiritual que manda lo material. Usted me está entendiendo. Si el Señor me manda a hacer mis taxes después de muchos años, cuando yo no era cristiano, tú sabes, tú tienes tu negocio, tú tienes que hacer muchas cosas. El Señor te dice, haga tus taxes. Bueno, tú lo empiezas a hacer. Pero tú no llegas al Evangelio con Dios que te dice, haga tu taxe. Tú llegas al Evangelio con el Señor que te dice, cree en mí. Entrégate a mí. Empieza a ponerme a mí antes de todos. Después de ahí, cuando tú haces esas cosas espirituales, todas las otras cosas materiales empiezan a trabajar por medio del tiempo, con ciertos pasos y con muchas pruebas. Pero todo empieza a trabajar. El Señor no dice, búscate un buen trabajo. No, el Señor dice, ven a mí, deja de robar, deja de pensar de cómo tener más dinero que tu vecino. Y yo, después que tú hagas eso, todo el resto te va a llegar a un buen trabajo. Te voy a ayudar en conocer cierta gente que te va a ayudar en tu trabajo. Te voy a llevar a los clientes mejores. Él te arregla las cosas cuando tú te pones en tu cabeza que te vas a enfocar en lo espiritual. ¿Usted me está entendiendo? Dámosle gracias a Dios. Entonces, dominio propio, justicia y devoción vienen con el rechazo de la impiedad y las pasiones mundanas. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él, versículo 14, se entregó por nosotros para rescatarnos. ¿De qué? Aquí lo dice. ¿Rescatarnos de qué? De toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Acaban de leer ese versículo, ¿verdad? ¿Dónde en ese versículo usted me dice que no hay problema seguir en pecado? ¿Dónde usted ve en ese versículo o en cualquier versículo que no hay problema en seguir viviendo en maldad? Cuando aquí te lo explica, que es parte de la sana doctrina, que vendrá rechazada en el final de los días, que Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y purificar. Aquí lo dice, purificar. ¿Dónde? Purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Estamos leyendo hoy, estudiando hoy en el culto en inglés, Hebreos 12. Vamos a ver Hebreos 12 juntos, donde dice, en Hebreos 12, algo muy especial que tiene que ver con ese trabajo de purificación. Dice aquí, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él es el iniciador y terminador, perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es Él que hace ese trabajo de perfección. Aquí acabamos de verlo también en Tito 2. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes no lo dejan, si deciden, yo no quiero eso, yo no quiero santidad, yo no quiero justicia, yo quiero nada más salvación. La gracia de Dios está muy bien, dame mi gracia, yo creo en Cristo, voy a vivir mi vida. Pues Él no está trabajando en ti, Él no te está purificando. Él empezó el trabajo, pero no puede terminarlo porque tú le estás diciendo, yo no quiero ser purificado. Regresando entonces a la segunda, o a la letra de Tito, capítulo 2,
Estamos viendo aquí, donde dice el capítulo del versículo 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Versículo 15, esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Capítulo 3 de Tito, aquí nos enseña muy prácticamente la conducta del creyente. Te dice, si quiere un mensaje práctico, ven acá, Tito 3. Te voy a enseñar exactamente lo que tú tienes que hacer. Así que vamos a leerlo juntos. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Recuérdele a todos que deben mostrarse, ¿cuál es la palabra acá? Obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer ¿qué? A hacer lo bueno. A no hablar mal de ¿quién? De nadie. Bueno, puedo hablar mal de la suegra, puedo hablar mal del jefe del trabajo, puedo hablar mal de mis enemigos. Aquí dice de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos Mateo 5, 6, 7, el sermón de la montaña, el Señor Jesús nos enseña exactamente la misma cosa. A amar nuestros enemigos, a perdonar lo que nos hacen mal. Aquí vemos el mismo mensaje. No hablar mal de nadie, sino a buscar la paz, ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Eso es muy importante. Y podemos imaginarnos un mundo donde todos hacen eso. Humildad en su trato con todo el mundo. Ya los lawsuits no existen más. Ya la violencia no existe más. Ya la matanza no existe más. Ya ¿cómo se dice? El mal que nos hacemos el uno con el otro ya no existe más. Solo con ese versículo, el mundo cambia. Aquí, en un versículo, el versículo 2, donde dice, no hablen mal de nadie, busquen paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Pues usted tiene que justificarme todo lo que han en el nombre de iglesias y cristos y otras religiones también hecho lo opuesto. Porque no es el evangelio. El evangelio no nos llama a hacer maldad, sino a buscar paz y ser respetuoso, a no hablar mal de nadie, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también, nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Ustedes están entendiendo que si están tomando notas, tienen que tener dos columnas. Una columna de lo que no hay que hacer y la otra columna de lo que hay que hacer. Pero eso no es un trabajo que hacemos nosotros, sino es el mismo Dios, Jesucristo, trabajando en nosotros por medio del Espíritu Santo, que hace eso como resultado de ¿qué? De nosotros haber creído en el Evangelio. Estamos viendo la conexión, ¿verdad? Porque eso es una enseñanza muy práctica de cuál es la sana doctrina y cómo vamos a vivir bajo eso. No somos nosotros, sino es Cristo dentro de nosotros cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Aquí lo dice, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos uno a otros. ¿Ven la diferencia entre el versículo 2 y el versículo 3? Pueden tomar en un pedacito de papel
notas de lo que es el versículo 3, el mundo, y el versículo 2, que es la sana doctrina. Versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Acuérdense lo que estábamos hablando antes, sino por su misericordia. Aquí lo dice. No fuimos salvos por nuestra propia obra de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el ¿qué? Por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 7. Así lo hizo para que, justificado por su gracia, es decir, nosotros somos salvos, justificados por la gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Ese mensaje, versículo 8, es digno de confianza y quiero que los recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen a hacer ¿qué? Ponen atención ahora, se empeñen en hacer ¿qué? Buenas obras. Miren acá. Dice, no somos salvos. Aquí lo dice en el versículo 5. No somos salvos por nuestras propias obras. Pero aquí te lo dice. Si eres salvos, versículo 8, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Es decir, que hay obras. Obras de justicia, no somos salvos por esa. Pero si hemos creído, nos vamos a empeñar en hacer buenas obras por medio del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, si no hay obras, es decir, no hay frutos, no hay ese Espíritu Santo. Pues, ¿cómo empezamos a hacerlo entonces, hermano Carlos? Primero que todo, hay que creer. Segundo, hay que entender que hay una verdad que es la sana doctrina que acabamos de estudiar. Y que si estamos contrario o opuesto a esa doctrina, que es mucho más claramente que nada más esos 2 capítulos, ahí es donde tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el Evangelio te lo explica. Al final de los días, ya esa sana doctrina no va a ser algo que te va a gustar. No es algo natural. Porque todo el mundo alrededor tuyo te va a decir que es mucho mejor hacer eso, vestirse así, hablar así, comer así, hacer ese tipo de negocio y mirar ese tipo de película. Pero el Evangelio te está diciendo otra cosa. ¿Qué te está diciendo? Se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Aquí vemos en el final de ese capítulo, y lo vamos a leer junto, que vamos a terminar, nos da una enseñanza completa de lo que es esa sana doctrina. Dice tan pronto, versículo 12, como te haya enviado Artemas o Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues has decidido pasar ahí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer ¿qué? Buenas obras, a fin que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven ¿qué? Una vida inútil. Saludo de parte de todos
Los que me acompañan, saludos a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué les voy a recomendar? Les recomiendo que empiecen a estudiar, buscar y ver qué es esa sana doctrina, no por lo que dicen los hombres, ni por mis palabras, sino directamente adentro de la palabra de Dios. Yo le he indicado y enseñado lo que el Señor me enseñó, que sigue enseñándome de lo que es la sana doctrina, que es vivir afuera de las convenciones del mundo. Muchas veces, seguimos hablando de ese tema, hay cosas que son obvias después que uno la ve en la palabra, pero no son tan obvias en esa cristianidad moderna, donde todo está bien. Vestirse, enseñarse, lo que sea, no importa. Comer, hablar, lo que sea, no importa. Pero aquí nos das indicaciones específicas. El Señor nos dice, por medio de esas cosas, porque tú estás viviendo en obediencia, sometido a la palabra de Dios, tú verás que esos frutos van a salir más naturalmente. Así que tú puedes entender que hay una diferencia entre el verdadero evangelio, el original, y la versión moderna, que es otra cosa y que no ayuda a los creyentes a creer verdaderamente en Cristo. Bueno, espero que ese mensaje le pueda ayudar en esa semana. Conéctense con nosotros por medio del canal YouTube y también en el sitio web para que puedan atender también y participar a esos cultos en vivo. Que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.